Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestra segunda reunión, segunda sesión virtual. ¿Con qué finalidad? Principalmente fortalecer lo que ustedes están viendo en la plataforma. Esta reunión es tan importante como la primera porque vamos a ir repasando algunos términos que son importantes, vamos a ir reconociendo por qué debemos de trabajar ordenadamente y sistemáticamente todo este curso, por qué tenemos que ir construyendo y porque En además vamos a ir el teléfono no puede eh, la traducción. cambiando un poco nuestro chip, Yo lo voy nuestra a llevar. forma de pensar respecto a lo que es generar emprendimientos, pero con un tinte más social, más ligado a lo que es una innovación con propósito, basado en una alternativa económica no lineal, ¿no? Donde realmente podamos cuidar más de lo que es el medio ambiente, de donde vivimos nosotros y cómo nos relacionamos con todas las personas, ¿no? Entonces, comenzamos nuestra sesión virtual 2. Vamos a repasar tres puntos muy importantes que son los primeros tres temas que se tiene en la plataforma, que son más de tipo conceptual, de definiciones, de conocer cuál es la problemática, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora en la plataforma? Bueno, en la plataforma hemos visto por un lado las alternativas económicas en el contexto económico global. Hemos analizado cómo está nuestro planeta, nuestro mundo, cómo el tema de la globalización, la generación de empresas, de industria, ha ido afectando al planeta, cómo nosotros como sociedad hemos ido evolucionando, tanto en nuestras necesidades y en nuestras demandas, pero también en la exigencia para poder satisfacer esos gustos y esas necesidades que nosotros tenemos. Hemos conocido cuáles son esos rasgos más importantes del desarrollo alternativo, que están principalmente orientados a buscar el cuidado del medio ambiente, de lo que se llama en casi todo el curso la casa común, que es un término muy bonito, muy lindo, que se maneja desde el curso Ser Sostenible, donde nosotros tenemos que buscar vivir bien en esta casa común donde todos compartimos la flora, la fauna, eh, los recursos que tenemos y por eso debemos estar muy conscientes de. Por otro lado, otro de los rasgos importantes del desarrollo alternativo es reducir la cantidad de residuos y desechos que nosotros generamos, tanto por el lado del emprendimiento, de la empresa, pero también nosotros como sociedad, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que nos concienticemos sobre la importancia que tiene el hoy pensar en otras formas de poder generar ingresos, otras maneras innovadoras y creativas de poder crear empresas, emprendimientos que no solo me beneficien a mí de forma individual, sino que beneficien al entorno en el que yo me voy relacionando, ¿no? Y hemos visto qué medidas se están implementando por el desarrollo alternativo actualmente, ¿no? Hay en muchos países programas donde se está buscando la reducción de los residuos, de la basura, la promoción de lo que es el reciclaje, el poder reutilizar muchas eh, de los residuos que nosotros dejamos después de todo un ciclo, el generar mayor sensibilidad en la población para el uso de los recursos, ¿no? El buscar promover la resiliencia que debemos tener nosotros para poder enfrentarnos a las diferentes crisis que estamos viviendo hoy en día y a los cambios climáticos tan fuertes que estamos viviendo, ¿no? Heladas, inundaciones, granizadas, vientos huracanados, incrementos de temperatura, desertificación en los suelos, inundaciones que antes no existían, que se llevan los cultivos, se llevan las ciudades, los pueblitos. Entonces, en busca de todo eso se están planteando
medidas que puedan ayudar a través del desarrollo alternativo el ir cuidando esta casa común donde vivimos todos, ¿no? Después hemos hecho un análisis de las diferentes crisis por las que hemos pasado, porque no solamente es una crisis económica, donde vemos que ya no hay la misma cantidad de generación de ingresos en los países, en las regiones, vemos en nuestro bolsillo que poco a poco el dinero sale mucho más rápido y todo lo que tú adquieres es en menor cantidad, sino que todo eso viene también ligado a una crisis ambiental, donde ya, por ejemplo, existe mucha contaminación, existe excesiva cantidad de basura que está trayendo enfermedades a la sociedad y todo eso se convierte en una crisis social donde se generan mucha pelea de poderes entre diferentes estratos sociales, no existe una comunicación, no se busca soluciones conjuntas a este problema y todo ese conjunto de crisis que se está generando es lo que al final nos están dando efectos a través de la generación de estas economías o modelos de desarrollo alternativo, ¿no? Entonces, como parte de los efectos de la crisis civilizatoria, es decir, una gran cantidad de población que se va generando, en algunos lugares más que en otros, bueno, también se genera una mayor cantidad de consumo de alimentos, de productos, de bienes, de servicios, y con ese consumo masivo también se generan grandes volúmenes de desechos que lo que ocasiona es que tengamos todos los problemas por el cambio climático que se generan en nuestras diferentes regiones. Y ahí es donde nace nuevamente la importancia de analizar qué es ese capital social. Y el capital social viene ligado a lo que es la sociedad, las personas que vivimos en un territorio. Antes nosotros éramos considerados desde la teoría administrativa como un recurso más, el recurso humano. Después pasamos a ser un talento humano, pero la suma de todo eso nos da el capital social, que hoy en día es bastante importante para el desarrollo de las regiones y que por eso tenemos que ir nosotros fortaleciéndolo, pero siempre cuidando de que este capital social sea un capital social resiliente, sea sostenible, identifique oportunidades, implemente acciones que no solamente beneficien a ciertos grupos, sino a la sociedad en general, ¿no? Y es ahí donde comienzan a hablarse de estas alternativas económicas representativas, que durante los próximos años seguramente aparecerán muchas más o híbridos de las que ya tenemos actualmente, ¿no? Por un lado está la economía social solidaria, ¿no? Donde buscamos realmente la articulación, interrelación de las personas con sus conocimientos, sus experiencias, sus habilidades para poder desarrollar diferentes tipos de emprendimientos. Por otro lado, tenemos la economía verde que está basada principalmente en la agricultura, buscando la reducción del uso de químicos para la producción de alimentos o la transformación de los mismos. Y tenemos la economía circular que está basada principalmente en la reutilización, el reciclaje de todos aquellos residuos que quedan al final de todo un proceso productivo, ¿no? Y con todo esto, el análisis principalmente se enfoca en que durante el curso vamos a analizar y nos vamos a enfocar en lo que es la economía social solidaria, ¿no? Donde buscamos que haya una creación, ¿no? Es decir, una generación de ideas, que podamos generar producción, pero una producción consciente en base a la cantidad de recursos que tenemos y que a su vez sea sostenible para después no generar una compra-venta ni una venta-compra, sino busquemos y nos enfoquemos en un intercambio basado en el comercio justo, en las redes de trueque que antes se utilizaban, el identificar cadenas directas, buscar espacios para mercados sociales, eh, llegar a utilizar más la promoción de ferias o plataformas logísticas que nos permitan reducir el uso de los recursos y de esa forma llegar a un consumo
más consciente de todo este proceso, ¿no? A través de que se tenga un consumo responsable, utilicemos la compra responsable, tanto por el lado público, por el lado privado, ¿no? Utilicemos más las monedas sociales, se generen nuevas tecnologías de financiamiento, de banca, que nos ayuden a ser mucho más cuidadosos con el medio ambiente y que a su vez se vayan generando grupos autogestionados de ahorro, pero también de producción, con resultados que poco a poco alienten a que diferentes nuevos emprendedores se sumen a este camino de la economía social solidaria, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar cada uno de estos enfoques para que nosotros podamos tomar en cuenta hacia cuál nos queremos ir especializando. El curso está enfocado principalmente en el desarrollo de una economía social solidaria. Por eso hemos utilizado diferentes tipos de herramientas que nos permitan a través de la innovación poder emprender con propósito, así como estamos facilitando y generando la expectativa dentro del curso, ¿no? Entonces, en el marco de todo este contexto que ustedes han podido ver en las primeras partes del curso, eh, estas perspectivas éticas vienen muy ligadas de los extractos y reflexiones que se tiene sobre la economía de Francisco y el Laudato, ¿no? Eh, que son los principios sobre los cuales Fe y Alegría también ha ido trabajando mucho y que vienen muy alineados al desarrollo de todo el curso por ese enfoque social que nosotros queremos darle, orientados al cuidado de nuestra casa común, que es como nosotros la llamamos, ¿no? Entonces, ¿qué rescatamos sobre estas perspectivas éticas de la ecología integral? Por un lado, que nuestro marco de acción en el que se va a sustentar todo lo que estamos nosotros hablando en el curso, nos habla por un lado de una perspectiva sistémica, nos habla de una perspectiva transdisciplinar, una perspectiva trascendental y transgeneracional, nos habla sobre el cuidado, la justicia y la armonía, y de una perspectiva contextual y cultural, ¿no? Siempre reconociendo la dignidad humana y el cuidado de los dones de la creación, ¿no? Entonces veamos aquí que los ámbitos social, institucional, vienen ligados al ámbito cotidiano, individual y comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros reflejamos como un ámbito social viene marcado incluso ya desde el ámbito individual, ¿no? Y que el conjunto de las relaciones que se generen entre las personas y el cómo y el enfoque que queramos darlo se va a observar claramente ya en el marco de acción de todo lo que es el desarrollo de un emprendimiento bajo este enfoque, ¿no? Entonces, para ir asentando estas perspectivas que son importantes para poder analizar más adelante lo que es una variación del modelo de negocio Canvas, vamos a ver que esta perspectiva sistémica eh, busca que todo esté interconectado, ¿no? No es que algo esté suelto, todo viene enlazado y todo es causa-efecto de algo además. Entonces, por esta razón, nosotros tenemos que tener una percepción bastante amplia sobre la realidad, sobre los fenómenos, que nos muestren que ya no es posible separar, por ejemplo, las crisis, como nos dice aquí, sino que tenemos que ver que una es causa de la otra y viceversa, ¿no? Que estos tipos de fenómenos vienen estrechamente vinculados y que por esa razón nosotros tenemos que siempre ver todo bajo una visión sistémica, ¿no? Abarcar toda la gama de causas y efectos que están aconteciendo y que son parte de lo que es nuestra casa común actualmente. Es bien complicado hoy querer decir, no, este fenómeno lo saco de mi forma de ver la realidad y solo voy a trabajar con esta otra. Cuando sabemos que lo que estás sacando de tu realidad porque no la quieres considerar puede ser la causa del principal problema que estés teniendo en tu casa común o en la región donde te encuentres.
Por otro lado, la perspectiva transdisciplinar es bien importante porque tú solo, de forma individual, tienes tu percepción, tu propia forma de ver la realidad. Y eso no es bueno porque para construir algo que responda a las necesidades de un grupo de personas, es necesario escuchar los diferentes mensajes que se van generando, conocer los conocimientos, interpretar esos conocimientos que nos dan las demás personas, ¿no? Y de esta forma, con toda la información, ser capaces de generar respuestas de forma simple y disociada. ¿Para qué? Para que tengamos mucho más claro el objetivo de a dónde queremos llegar. Y que si lo que tenemos presente no son problemas, o sea, son problemas complejos, multifacéticos, complicados, esto también nos va a invitar a relacionarnos y a escuchar las voces o los mensajes de aquellos pueblos, de aquellas personas que hayan sido silenciadas anteriormente o que no tengan la posibilidad de hacer llegar su mensaje, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que, al momento de hablar de todo este enfoque de desarrollo, buscar conocer cuáles son esas debilidades, las limitaciones que tienen diferentes regiones para que podamos de esa forma llegar a tener un propósito o un objetivo común que realmente nos facilite el camino hacia donde nosotros queremos llegar. Por otro lado, tener siempre presente la perspectiva trascendental y transgeneracional nos ayuda a que nosotros vinculemos eh, todo lo que viene relacionado a pensar en que no todo es inmediato, ¿no? Que todo tiene su razón de ser, ¿no? Eh, y que la interrelación entre la naturaleza y los otros recursos que tenemos está ahí porque existe un Dios que está presente en cada una de estas partes, ¿no? Entonces es un todo que nos permite a nosotros reconocer también el cómo la evolución a través de las generaciones producen cambios y formas de pensar diferentes que nos permiten ir ampliando nuestro horizonte, pero por el otro lado reconociendo lo que había en el pasado, ¿no? Entonces, ese tipo de lectura y de identificación también nos va a facilitar el poder entender de mejor forma y plantear objetivos o ideas de negocio que estén ligadas a todo este enfoque que queremos darle, ¿no? Además, debemos de considerar siempre desde la perspectiva ética del cuidado, la justicia y la armonía que todos nosotros somos seres relacionales, ¿no? Entonces, es necesario fortalecer las relaciones entre los humanos, ¿no? Y de los humanos hacia la naturaleza en una dinámica de amor, de afecto, pero también de cuidado, de protección, ¿no? Aquí no es el uso discriminado de los recursos, sin importarnos lo que vaya a pasar a futuro. Por lo contrario, hoy en día debemos pensar en el uso eficiente de las plantas, de los árboles, de los animales, de las energías que tenemos, del suelo, del aire, la temperatura. ¿Para qué? Para poder realmente buscar las estrategias de cuidado que nos faciliten que estos recursos nos duren mucho más tiempo y se vuelvan sostenibles a lo largo de los años. Y por otro lado, desde la perspectiva contextual y cultural, todo esto tiene que estar ligado a un territorio. No puede crecer en el cielo, sino que está ligado a un territorio, ¿no? Todos tenemos un hogar de donde venimos, donde nos encontramos, ¿no? Entonces, por eso esta perspectiva nos invita a mirar más de cerca el territorio y todo este conocimiento que de quienes lo han habitado durante siglos, ¿no? Al hablar de una economía social solidaria, por ejemplo, nosotros debemos reconocer desde los saberes ancestrales que tenían los abuelos, los bisabuelos, las tradiciones, la cultura,
con todo ese avance tecnológico que hoy tenemos, ¿no? Y buscar que entre el pasado y el presente, más lo que se espera en expectativa al futuro, lleguemos a generar ideas innovadoras, pero siempre cuidando esta casa común a través de estrategias que nos permitan ser muy resilientes en la implementación de las diferentes acciones, ¿no? Entonces, bajo este panorama eh, que nos muestra las diferentes perspectivas, nosotros vamos a ir construyendo nuestro plan de acción. Ese plan de acción, esa idea de negocio, vamos a definir nuestro modelo de negocio orientado a poder trabajar adecuadamente la implementación de todas estas perspectivas para aterrizar en una idea bastante clara que nos permita no solamente generar ingresos, generar dinero, sino que también nos permita a nosotros eh, cuidar del medio ambiente, hacer un uso adecuado de los recursos y buscar generar relaciones a largo plazo entre la sociedad, entre las personas del territorio, para que todos podamos beneficiarnos de algo o de un negocio que nos permita mejorar la calidad de vida que tenemos actualmente. Entonces, bajo todos estos paradigmas, es que vamos a comenzar a hablar sobre lo que es el modelo de negocio, ¿no? Y las adaptaciones que se hacen para trabajar desde un enfoque mucho más social, ¿no? Entonces aquí es importante recapitular aspectos claves de la modelación de negocios. Uno de los requisitos claves para participar de esta primera versión del curso es que ustedes ya hayan pasado por un curso de modelación de negocio, porque como ustedes saben, el construir un modelo de negocio es algo entre lo subjetivo y lo práctico, pero que nace mucho de la individualidad, de la forma de pensar que tiene el que está haciendo el lienzo, pero también de lo que haya identificado en las diferentes partes del mercado, pero todo desde la perspectiva que tiene la persona, ¿no? Entonces, este lienzo del modelo de negocio también ahora debe responder a todos estos paradigmas que hemos analizado y considerando todos esos antecedentes que hemos visto que hoy en día presenta nuestro planeta en las diferentes regiones, ¿no? Eh, no debemos dejar de lado los problemas y las crisis económicas, las crisis ambientales, las crisis sociales que existen en cada una de las regiones. Y por el otro lado debemos de ver cuánto ha sido el avance en la industria, en la tecnología en nuestras regiones, pero y estos avances, qué problemas han traído hoy en día, a la sociedad, a la generación de nuevas empresas y estar muy conscientes de todo este relacionamiento que existe entre los diferentes factores. Entonces, comencemos a repasar un poco, ¿no? Entonces, veamos que el lienzo Canvas viene del modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio es una herramienta ágil y es práctica que nos permite diseñar y desarrollar emprendimientos desde cero, ¿no? Lo bueno de hacer un modelo de negocio es que a diferencia de un plan de negocio, lo tienes en una hojita, ¿no? Donde tú puedes ver cada una de las áreas que tenemos, cada una de las áreas que tenemos en el negocio, ¿no? Ver la parte comercial con los clientes, sus relaciones, ver la parte de operaciones, ver tus alianzas estratégicas, ves la parte financiera, ves la parte estratégica. Entonces, visualmente, ¿no? Y analíticamente, bueno, el modelo de negocio nos da un pantallazo de a dónde queremos llegar nosotros, ¿no? Es una plantilla de gestión estratégica porque todo lo que planteamos, analizamos, cruzamos y evaluamos en ese lienzo nos permite a nosotros desarrollar modelos de negocio
y poder de esa forma documentar incluso esos modelos de negocio o los negocios ya existentes. Es una herramienta totalmente visual, ¿no? A diferencia, nuevamente les digo, del plan de negocio, que este es otro tipo de herramienta, pero esta herramienta visual tiene elementos esenciales, importantes, de cada de cada una de las áreas de la empresa que nos orientan a un término bien importante y que a veces no lo consideramos, que es la proposición de un valor o del valor que nosotros queremos darle al emprendimiento, ¿no? El valor de mi producto, de mi negocio, ¿no? Nos enfocamos en la infraestructura, vemos los clientes, vemos las finanzas y posteriormente el impacto que podemos ir generando. Entonces, en un mismo lienzo nosotros podemos ir interrelacionando y relacionando cada una de las áreas que tiene el negocio e ir planteando ya estrategias mucho más operativas que nos ayuden a alcanzar esos objetivos que nosotros nos proponemos al momento de poder hablar de emprendimiento. Entonces, este modelo de negocio, para seguir recapitulando un poco, encuentra patrones, ¿no? Encuentra patrones y resalta los aspectos relevantes de un fenómeno, ¿no? Establece las interrelaciones entre cada una de las partes, ¿no? No son 9 partes sueltas, sino que son 9 partes que están integradas, que están interrelacionadas y que juntas nos ayudan a obtener un resultado. Nos permite configurar las distintas formas en que pueden operar el negocio como tal, ¿no? Porque gráficamente podemos ver que podemos tener un plan A, un plan B, un plan C, ¿no? Y esto facilita el poder hacer inferencias, visualizar diferentes opciones hacia el futuro, nos permite plantear estrategias más concretas, más claras, ¿no? Hacer propuestas y finalmente tomar las decisiones que debemos de tomar nosotros, ¿no? Entonces, este modelo de negocio es una herramienta estratégica, es una planilla bastante gráfica que le permite a todo emprendedor tener en una hoja el corazón del negocio y ver cómo este negocio puede funcionar de forma práctica y de forma sencilla. Entonces, en definitiva, con este lienzo Canvas o el modelo de negocio, nosotros podemos modelar la forma como una empresa o un emprendimiento crea, entrega y captura valor en un mercado, ¿no? Nosotros, a través de este lienzo, queremos buscar y promover la innovación, la creatividad, buscar esa razón de ser del negocio, que sería el valor, ver cómo nos diferenciamos del resto de los negocios en una sola hoja, ¿no? Y por eso es una herramienta tan importante que hoy en día se utiliza bastante y que, como vamos a ver, ya hay variaciones enfocadas al tipo de negocio que nosotros queramos ir implementando. Y el valor, que es el corazón mismo del modelo de negocio, es la capacidad que tiene un producto de satisfacer una necesidad, ¿no? Entonces, ese valor es esencial al momento de pensar en un lienzo Canvas, ¿no? De esa forma, nosotros podemos facilitar la diferenciación que tendría mi negocio del resto, mi producto de los de la competencia, llegarle con un mensaje mucho más claro al cliente que demanda este tipo de producto o servicio y de esa forma cumplir con las expectativas e iniciar un proceso de recompra, readquisición por parte del cliente, ¿no? Entonces, este valor es la razón por la cual nosotros trabajamos en este tipo de modelos de negocio, ¿no? Ahora, algo importante que debemos separar, porque no es lo mismo y a veces piensan que sí, es que el plan de negocio tiene sus diferencias con el modelo de negocio, ¿no? Ahora, el plan de negocio no es adecuado para emprendimientos en etapa temprana o que estén en una fase de incubación, es decir, de una idea de negocio, ¿no? El modelo de negocio está basado en una idea de negocio,
utiliza mucho la parte conceptual para que podamos aterrizar a donde nosotros queremos llegar, nos permite identificar oportunidades, nos permite ser creativos, ¿no? Ser dinámicos, ser bastante observadores para poder implementar y desarrollar este modelo de negocio. Por el otro lado, el plan de negocios sí es igual un documento importante para el negocio, pero este documento es escrito, ¿no? Tiene un detalle técnico, que es eso lo que lo caracteriza, pero también presenta las diferentes acciones que en cada una de las áreas se va a ir presentando. Nos muestra la factibilidad del negocio, ¿no? Es decir, qué tan posible es los resultados con el negocio y nos da bastante cantidad de detalles que son importantes, pero que ya podemos utilizarlos cuando el negocio como que ya está avanzando un poquito más. En cambio, el modelo de negocio nos hace soñar, pero soñar con los pies sobre la tierra para poder ir definiendo qué es lo que nosotros queremos lograr con esta iniciativa que estamos pensando. Entonces, el modelo de negocio se puede describir a través de los 9 bloques básicos, ¿no? Orientado a buscar que con ese emprendimiento lo que se quiere es hacer dinero, ¿no? Entonces, tenemos que reforzar y gestionar cada uno de los esfuerzos hacia la intención de hacer dinero. ¿Para qué? Para mejorar la situación económica y la calidad de vida de las personas que son parte del negocio y su modelo de negocio. Entonces, este modelo de negocio se convierte en una especie de mapa donde se reflejan las diferentes estrategias de desarrollo del producto en términos de, por un lado, conocer procesos, conocer sistemas, recursos, se debe validar y establecer para que el producto o servicio que nosotros estemos planteando sea exitoso en el sentido económico, social y ambiental, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ver dos variaciones de las adaptaciones del Canva original, una orientada al emprendimiento de impacto y otra para emprendimientos de economía social, ¿no? Que si bien son similares, se pueden articular, pero que cada uno de ellos tiene sus propias características. ¿Cómo nacen este tipo de herramientas? Es que, bueno, hoy en día nos encontramos frente a un mundo que está en constante evolución y, bueno, los emprendimientos tienen que adaptarse, ¿no? Para poder crecer, escalar, sostenerse, ¿no? Considerando que las personas que son las clientes o asumen el rol de clientes, por un lado son cada vez más exigentes, pero también por otro lado están cada vez más informados, ¿no? Entonces, ahora por eso el tener muy claro cuál va a ser el producto o el servicio que yo voy a ofrecer, tiene que estar enfocado a qué es lo que yo le voy a ofrecer también al cliente, ¿no? Lo que el cliente es que busca cada vez una mayor conexión emocional. Antes se hablaba de la productividad desde otro punto de vista. Hoy se articula la productividad con lo emocional, ¿no? ¿Para qué? Para generar mayor sentido de confianza en las diferentes interacciones que se tienen dentro de la empresa como fuera de la empresa. Ahora se debe también considerar toda esta narrativa, ese contexto, ese enfoque que se le quiere dar al producto, ¿no? Mostrándole que el producto que yo hago es un producto importante, ¿no? Y a esto viene ligado el desarrollo tecnológico, ¿no? Y debemos de reconocer que la tecnología hoy en día cambia a ritmos acelerados, ¿no? Nuestras computadoras del año pasado, bueno, a estas alturas ya están desvalorizadas. El auto que sacas de un lugar desde con nada de recorrido, el mismo momento que sales de la tienda, bueno, el auto ha perdido bastante tiempo de valor, ¿no? Entonces, por eso decimos que la tecnología cambia a ritmos acelerados, ¿no? Y la sociedad está cada vez más interconectada, generando un sistema en red muchas veces complejo y robusto.
¿no? Y si bien la tecnología nos puede reducir procesos, tiempos y todo ello, por otro lado, la sociedad busca que todo esto tenga una solvencia que nos facilite el poder tomar las decisiones. Ahora, esta es la estructura base de un negocio Canvas. No sé si alguien quiere ayudarme leyendo cuáles son esas 9 partes, para que no hable yo solita toda la clase. A ver quién me sale en la lista. Vamos a ver. Mirna, ¿estás ahí presente, Mirna? Mirna Montes. Hola, hola. Hola, Buenas Mirna. tardes. Sí, ¿Cómo con estás, Mirna? gusto. A Lo ver, único, Verónica, es que solamente leo las palabras, las frases grandes como modelo está de negocio bien. Canvas Sí, y sí, hablamos que tenemos nomás. que tener socios claves, Ya. actividades claves, eh, estructura de costos, propuestas de valor, relaciones con clientes, segmento de clientes, canales y fuentes de ingreso. De ahí la letra pequeñita, si ya no se alcanza a ver en la presentación. Ya, no, perfecto, perfecto, Mirna. Si nos vamos a ir analizando cada una de las áreas. Muchas gracias, ¿no? Bueno, Entonces, para que todos estén atentos, porque todos van a participar en una parte de la sesión y no se convierta solo en un monólogo mío. De esa forma, todos atentos, ¿no? Entonces, gracias, Mirna, este modelo de negocio Canvas se estructura, bueno, en 9 bloques, así lo hemos conocido. Desde el momento en que llegó el libro de modelación de negocios, supimos que por un lado está la propuesta de valor, que es el corazón del modelo de negocio, todo lo que tenemos aquí, ¿no? En el centro. Por otro lado, un bloque importante dentro de este modelo de negocio Canvas es el segmento de clientes, lo que tenemos en la parte derecha, ¿no? Donde está el perfil del cliente, sus necesidades, las características del mismo, ¿no? Y toda esa información, ¿no? Y para eso se hacen estudios de mercado, sondeos rápidos de mercado, se utiliza diferentes tipos de herramientas, ¿no? Incluso muchos utilizan el mapa de empatía, ¿no? Para poder ir definiendo las características de cada uno de estos segmentos, ¿no? Por el lado izquierdo tenemos los socios claves, que también son actores importantes dentro del negocio, ¿no? Y ahí tenemos que identificar mi negocio con quienes se relaciona, ¿no? Y qué es lo que me beneficia de cada uno de estos socios claves que voy a tener en el negocio, ¿no? Entre el segmento de clientes y la propuesta de valor, vamos identificando a medida que vamos trabajando en ello cómo nos relacionamos con los clientes, las relaciones con los clientes, cuáles son esas estrategias que se van utilizando, ¿no? Y cuáles son esos canales principalmente comerciales que vamos a ir utilizando para que mi negocio, mi producto, mi servicio le llegue al cliente, ¿no? Entonces, lo vemos desde un punto de vista bastante estratégico y una vez que tenemos construida toda la parte derecha, pasamos a la parte izquierda para ver que entre la relación de los socios claves con mi propuesta de valor, yo pueda identificar esas actividades claves que sí o sí las tengo que hacer si es que yo quiero que mi negocio vaya creciendo, ¿no? Y ahí sí tenemos que ser bastante creativos e innovadores, porque es ahí, aparte de la propuesta de valor, donde nosotros podemos diferenciarnos del resto del mercado, ¿no? Y junto a esas actividades claves, tenemos que ir definiendo cuáles son esos recursos claves con los que yo voy a ir trabajando. Una vez que tenemos toda la parte de arriba ya llena, pasamos a los dos bloques de abajo, donde tenemos por un lado la estructura de costos, porque un aspecto clave para ver si esto es rentable, es factible, me va a traer buenos resultados, se visualiza como algo muy positivo,
es la estructura de costos, ¿no? Definir en qué voy a yo gastar, ¿no? Para que mi producto o mi servicio vaya produciéndose o prestándose de modo de que alcance los resultados que espero. Y por el otro lado tenemos las fuentes de ingresos, porque el negocio es una fuente de ingresos, pero también a medida que vas pensando en todas tus estrategias, puedes ir identificando fuentes de ingresos alternativas que nos permitan ir complementando todo lo que yo quiero hacer en mi negocio como tal, ¿no? Entonces, esta estructura base del modelo de negocio Canvas es la que todos los que estamos aquí presentes conocemos. Hemos trabajado en hacer modelos de negocios con nuestros estudiantes, hemos evaluado sus modelos de negocios, les hemos cuestionado. Entonces, estamos conscientes de que cada una de las 9 partes son importantes para considerarlas y que además no debemos considerarlas de forma individual, sino que todo es articulado, ¿no? Para que la propuesta de valor, por ejemplo, tenga los resultados que yo quiero que tenga y sea la razón por la cual mi negocio se va a diferenciar del resto, yo debo tener muy claro cuáles son los costos de mi negocio y cómo esos costos influyen en mi propuesta de valor y cómo mi propuesta de valor influyen en esos costos. Es de ida y es de vuelta. Por otro lado, esa propuesta de valor va a marcarme el cómo yo me voy a relacionar con mis diferentes segmentos de clientes y cómo los socios clave se van a articular a mis actividades claves, ¿no? Y de todo ese relacionamiento, qué tipo de fuentes de ingresos yo voy a generar para que mi negocio se ponga en marcha y vaya creciendo o escalando de forma sostenible, ¿no? Entonces, esta estructura base nos ha enseñado a ser nosotros mucho más creativos, mucho más innovadores. Yo recuerdo que cuando la primera vez que me capacitaron en este tema, será pues 10, 12 años atrás, lo más difícil de pensar era la propuesta de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque es bastante subjetiva, ¿no? Pero tiene que responder a una necesidad del mercado y a lo que yo puedo dar de valor en el negocio, ¿no? Hoy en día, el trabajar con este tipo de herramientas ágiles ha ayudado a que las personas, los emprendedores, las emprendedoras sean mucho más amplias en su forma de ver el contexto, la realidad, ¿no? Y sean más resilientes, además, frente a las limitaciones o los problemas que puedan identificar al momento de ir construyendo estos 9 bloques. Entonces, si nosotros queremos agrupar estos 9 bloques en 4 áreas, las 4 áreas responden a 4 preguntas. El cómo, el qué, el quién, el cuánto. Todo nace en el qué. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿No? ¿Para quién? Es toda la parte derecha. El cómo lo voy a hacer es toda la parte izquierda. Y el cuánto me va a costar es toda la parte de abajo, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar el tema de segmento de clientes, los canales, las relaciones con los clientes, está orientado principalmente al mercado, a que nosotros nos esforcemos por conocer el mercado, sus necesidades, ¿no? Entonces, es mucho más fácil emprender por oportunidad que emprender por necesidad, ¿no? Llegamos a mejores resultados. ¿Cómo encontramos oportunidades? Justamente en la parte del quién. Porque al identificar quién va a ser mi cliente, no solo identificas a la persona, sino que identificas sus necesidades, sus gustos, sus características, y con esa información tu propuesta de valor termina de construirse y puedes definir estrategias para las relaciones con esos clientes. ¿Cómo me quiero relacionar? ¿A través de qué tecnología, de qué herramienta, de qué proceso? Y apoyarse en los canales que veamos que se adecúan más de acuerdo al producto, pero también de acuerdo al segmento del cliente. Por el otro lado, el cómo lo vamos a hacer es algo que también debemos respondernos.
Y el cómo viene ligado a los socios claves, ¿no? Es con quienes nosotros vamos a coordinar, a las actividades claves que vamos a realizar, porque esto también es fundamental al momento de ir planteando esas actividades estratégicas para que posteriormente sean operativas, ¿no? ¿Y con qué recursos además voy a contar? ¿Será solamente recursos económicos lo que yo necesito? No creo. También están los recursos humanos, están los recursos físicos que necesitamos para poner, pero estos recursos clave son los más estratégicos, que sí o sí los tenemos que tener si es que yo quiero que mi negocio se posicione y se diferencie de lo que ya tengo avanzado. Y el cuánto nos permite ver cuánto de inversión, cuánto voy a generar, cuándo recupero mi capital, cuántos son los costos, cómo defino el precio. Entonces, se convierte también en una fase importante. Y aparte, al estar abajo, en la parte de abajo, la parte financiera, el cuánto se convierte en el sostén mismo de nuestro modelo de negocio, ¿no? De nada sirve que tengamos la mejor idea de negocio con una propuesta de valor increíble, hayamos trabajado en nuestras estrategias de relacionamiento con los clientes, en las actividades claves, pero que cuando vaya al cuánto no tenga ni 5, no sé, pues dólares ahorrados, no sepa hacer mis cálculos de costos, no sepa cómo voy a generar ingresos, entonces ahí se convierte en algo complejo. Entonces es importante que nosotros, al momento de trabajar este modelo o este lienzo Canvas, busquemos siempre ser creativos, ser innovadores, ver el contexto desde sus diferentes paradigmas y todo ello. Ahora, estos 9 bloques cubren las 4 áreas principales de un negocio, ¿no? Clientes, oferta, infraestructura y la viabilidad financiera. Eso viene a ser el qué, el quién, el cómo y el cuánto. Cuando nosotros hablamos del cómo, estamos hablando principalmente de toda esa infraestructura operacional, los recursos, la red de aliados. Cuando hablamos del qué, estamos hablando de los productos o servicios que yo voy a ofrecer. Cuando hablamos del quién, son los clientes, los segmentos de clientes, los canales de distribución, y relación que se van a ir generando. El cuánto nos habla de los aspectos financieros del negocio y los flujos se convierten en aquellos enlaces que tenemos de información, de producto, servicio y dinero. Entonces, es importante que nosotros manejemos el modelo de negocio desde su integralidad, ¿no? De esa forma podemos nosotros ir construyendo paso a paso. Ahora, si nosotros queremos hacer un acercamiento a las innovaciones en el modelo de negocio en cada una de sus áreas, vamos a ver que siempre la base va a ser la estructura del modelo de negocio que hasta este momento hemos utilizado. Y que por lo que me han comentado, ustedes son muy capísimos ya en desarrollar modelos de negocio de todo tipo, ¿no? Entonces, siendo esta la base, lo que nosotros vamos a trabajar es de la innovación primero desde el qué. ¿Y qué era el qué? El qué es la propuesta de valor, es el corazón del modelo de negocio. Entonces, lo que nosotros queremos es ofrecer una propuesta de valor, ¿no? Pero que esta propuesta de valor introduzca cambios significativos a la propuesta de valor actual que tengamos, ¿no? Para crear múltiples propuestas de valor para diferentes segmentos de clientes, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos diferenciando del resto, ¿no? Entonces, para ello debemos partir de la observación. Y este es un ejercicio muy importante que el momento de emprender y de querer hacer un modelo de negocio debemos de plantear. La observación. La observación de las necesidades de los clientes para adaptar y crear una propuesta de valor real que permita satisfacer todo lo que el negocio quiere mostrar, ¿no? Entonces, el observar es clave, el pararnos frente al negocio de la competencia,
el ver cómo entra el cliente, cómo sale, mirar sus ojos, ver si siente que ha cubierto su expectativa, es fundamental. Tenemos, tenemos que customizar la oferta y permitir que los clientes la configuren a su gusto, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que es adecuar nuestra oferta, ¿no? Y escuchar mucho lo que el cliente nos dice para poder responder a sus necesidades, ¿no? Debemos expandir la selección de productos y servicios, ¿no? En un modelo de negocio, expandirnos es una tarea que nos permite hacer soñar. Entonces, aquí nosotros debemos promover que nos vamos a expandir esa selección de productos y servicios. Debemos ofrecer servicios integrados que aumenten la fidelización, ¿no? La fidelización de un cliente cuesta mucho y tiene un gran valor para las empresas. Entonces, el que nosotros busquemos esta fidelización hace que lleguemos a generar bastantes expectativas de lo que queremos alcanzar a futuro. Y finalmente debemos agregar o quitar atributos a la propuesta de valor de acuerdo a las necesidades específicas de los clientes, ¿no? Nuestra propuesta de valor puede haber sido escrita hace meses, pero si tú comienzas a hablar con los clientes y los clientes como que te dan percepciones diferenciadas, entonces ahí es importante que nosotros veamos si tenemos que modificar o no nuestra propuesta de valor. Y cuando hay que hacerlo, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, más que una innovación en el producto, las innovaciones introducidas en el qué implican principalmente una reestructuración significativa en la de los demás componentes del modelo, para así tener una propuesta de valor mejor diseñada, mucho más fortalecida. Por otro lado, también podemos hacer innovación desde el quién, ¿no? El cliente. Entonces, tenemos que servir nuevos segmentos o nichos de consumidores. Tenemos que explorar nuevos canales de comunicación, de distribución. Y ahí es que nosotros tenemos que ser bastante innovadores, ¿no? Tenemos que establecer nuevas formas de relacionamiento con los clientes, ver cómo le llegamos al cliente, cómo lo fidelizamos, qué le gustaría al cliente recibir. Entonces, es importante, ¿no? Entonces, para llegar a ello tenemos que redefinir o crear nuevos segmentos de consumidores, ¿no? No pensar que con este grupo me quedo y con ellos nomás. En algún momento ese grupo se va a desmembrar y lo que va a generar es que vayamos quedando con menos cantidad de clientes. Entonces, nosotros tenemos que buscar crear nuevos segmentos. ¿Para qué? Para que siempre tengamos diferentes espacios donde podamos comercializar nuestros productos. Debemos permitir que los clientes accedan a la propuesta de valor a través de los nuevos canales, ¿no? Entonces, es importante aquí trabajar la parte de mercado de una forma muy estrecha para conocer las diferentes necesidades que estas tienen. Entonces, las innovaciones introducidas en el quién normalmente nacen a partir de la identificación de las necesidades de los clientes que no son servidas, que implican cambios en los demás componentes del modelo de negocio Canvas. Por otro lado, para ir avanzando ya en una innovación desde el cómo, nosotros aquí en el cómo, que es el cómo lo vamos a realizar, debemos desarrollar capacidades del emprendimiento. Para ello, si tenemos que capacitar, bueno, hay que capacitar al personal. Si tenemos que buscar un asesor, bueno, tendremos que buscar un asesor para una área. Si tenemos que diseñar un programa de capacitación, hay que hacerlo, ¿no? Tenemos que articular la red de valor, ¿no? Con otras instancias o otras empresas que tengan el mismo enfoque que tengo yo. Debemos desarrollar una estructura operacional. ¿Para qué? Para aprovechar las capacidades generadoras del negocio, ¿no? Saber cómo funciona tiempo,
tiempos, procesos, procedimientos, herramientas que se utilizan, dónde se puede reducir el proceso. Entonces es importante desarrollar por eso esa estructura operacional, ¿no? Para las innovaciones en el cómo son el principal factor de blindaje del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque finalmente va a permitir la sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es clave al momento de poder desarrollar todo esto. Y la innovación desde el cuánto, ¿no? Aquí sí tenemos que ser también creativos porque debemos, por ejemplo, buscar nuevas fuentes de ingreso, ¿no? ¿Cómo puedo yo generar más ingresos? Desarrollar nuevos mecanismos de pricing, ¿no? Reconfigurar estructuras de costos, hacerlas más rentables, de forma de que reduzcan los costos, incrementen mi utilidad y tengan mejores resultados. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es compensaciones explícitas para reducir costos, crear ventajas de costo estructurales y practicar el subsidio cruzado, que yo comparto muy bien que es una de las mejores formas de poder promover este tipo de negocios. Entonces, el equilibrio entre la estructura de costos e ingresos es lo que determina la viabilidad y la sustentabilidad del modelo de negocio. ¿Mm? Ahora, para descansar un rato,